¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Amén. Amén. Gracias a Dios por su infinita presencia, su infinita misericordia y cómo Él ha sido bueno con nosotros y nos ha dejado sentir su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya tenía algunos días que había estado experimentando así como si su presencia no estuviera, como si a veces pasa así, muchas veces ha pasado así en la iglesia, pero gracias a Dios por este día. Amén. ¿Cuál siente su presencia? Amén. Bueno, pues ahora vamos a pasarlo a lo más importante, que es la palabra de Dios. Y yo le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Y vamos a hablar un poquito de esta palabra. Espero Dios que la pueda comprender, aleluya, la podamos entender. Amén, aleluya, y sobre todo la podamos poner por obra. Amén. Cuando lo tenga, dígame, aleluya. Hechos 17 dice así, así como está sentadito. Amén. Dice así. 17. Vamos a tratar de leer todo el capítulo. Amén. Es una historia y vamos a aprender de ahí. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la multitud entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga de los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción
al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien de todos da vida y aliento y todas las cosas. Y de esta sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te veremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, esa es tu palabra, Señor, y yo creo, Señor, que tú hablas a nuestra vida, Padre. Yo lo creo. Yo creo, Señor, que tú tocarás nuestros corazones, nos ayudarás en el nombre de Cristo. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoro, te exalto, te bendigo, te glorifico, te exalto y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuál se alaba al Señor, hermano? Amén. Bueno, mire, aquí estamos viendo una historia del apóstol Pablo, de cuando él fue a una ciudad, después fue a otra y por último fue a otra. 3 ciudades, amén. La primera era Tesalónica, y la segunda era Berea, y la tercera era Atenas. Amén. ¿Cuántos se alaban al Señor? Amén. Déjeme ver si es correcto aquí. Déjeme nada más checo que sea correcto. No le quiero decir algo que no es así. Atenas, perfecto, sí es Atenas. 3 ciudades, amén. Mire, desde el principio de la existencia del hombre en la tierra, el hombre ha sido duro y ha sido difícil para oír palabra de Dios, para oír la palabra de Dios, la voz de Dios, ha sido difícil en su corazón. Han sido muy duros la mayoría de la gente, amén. A tal grado que, como dicen de los niños chiquitos, si yo le digo no toques, parece que le digo toca. Y si yo le digo ve y hazlo, parece que le digo no lo hagas, y no lo quiere hacer. Entonces, la mayoría del hombre como que intenta ir al revés, a lo contrario de lo que la palabra de Dios le dice. ¿Amén? Y aquí vemos en la primera ciudad donde entró, llamado Tesalónica, en cuanto el apóstol Pablo empezó a predicar, empezó a hablar, dice que se juntó algunos días con ellos y les empezó a hablar la palabra de Dios. Ellos, en lugar de creer a la palabra, ellos empezaron a contradecir y empezaron a contender en su corazón contra el apóstol Pablo, a tal grado que lo quisieron meter preso, lo empezaron a perseguir y Pablo tuvo que irse a otra ciudad. Amén. Entonces ahí hubo una pelea grande y grave, y esa no es la única ciudad. ¿Sí? Si usted lee en las cartas paulinas, dice que en Éfeso tal parece que haya batallado con fieras. O sea, cuando Pablo fue a predicar, dice que tal parece que haya batallado con ¿qué? Con fieras.
¿Qué significa esto? Que la gente se puso tan pesada, tan dura, tan difícil, que fue contra Pablo. Fue contra él. Y no fue por él, fue porque ellos escuchaban la palabra de Dios. Lo que predicaba Pablo era la palabra de Dios. Entonces la gente no fue contra el apóstol Pablo, fue contra la palabra de Dios. Lo empezaron a perseguir a tal grado que dice la palabra que en alguna ocasión Pablo fue a predicar en otra ciudad y dice que lo empezaron a perseguir inmediatamente a tal grado que lo tuvieron que descolgar por una canasta del muro para que él se fuera, para que escapara. En otra ocasión dice que por estar predicando la palabra, porque la gente no quería entender, no quería escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice que en otra ocasión mucha gente, más o menos unos 200, me parece 215, 200 personas, se conjuraron entre ellos y hasta hicieron un juramento de decir: no vamos a comer, no vamos a probar un solo bocado hasta que demos muerte a Pablo. Lo empezaron a perseguir. Y aquí vemos que esa fue una reacción en Tesalónica. Y me voy a saltar la ciudad, y en la segunda ciudad, Atenas, pues era una ciudad que estaba entregada totalmente a la idolatría. Y el apóstol Pablo empezó a predicarles ahí a la ciudad, y la gente como que sí quiso prestarle la atención. Sí, bueno, parece ser que es un predicador de nuevos dioses. Y el apóstol Pablo aprovecha y les dice: bueno, ustedes tienen un altar que dice, tenían muchos altares, eran idólatras, y en ese altar dice: al Dios no conocido. Entonces Pablo aprovecha esa oportunidad y dice: ese Dios que ustedes adoran sin verle, el que no conocen, es el que yo les predico. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Pero qué creen? Les empezó a hablar la palabra, enseñar la palabra. Y dice que cuando el apóstol Pablo llegó al punto donde tiene que hablarse de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. ¿Cuántos alaban al Señor por esa mano? Entonces, cuando habla de la resurrección, entonces se empezaron a burlar de Él y no le creyeron. No le creyeron. Entonces, aquí hay algunas situaciones. Bueno, antes de aterrizar en la otra ciudad, quiero decirle que la mayoría de las veces, en su gran mayoría, cuando la palabra de Dios ha venido, sea por medio de profetas, sea por medio de los apóstoles, escuche, dice que aún cuando la palabra de Dios vino, aún por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y sí se lo voy a buscar. Antes de ir a las horas, se lo voy a buscar. Amén. Deme un segundo y le busco. Y ahorita regresamos aquí. Están los evangelios. San Juan 8. ¿Lo tiene? 36 en adelante. Amén. Dice así, San Juan 8, 36 en adelante. Dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y está enseñando la palabra de Dios a unas personas. Y empieza a hablar con ellos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Mi palabra no haya cabida en vosotros. Ande. ¿Ya ven? O sea, cuando Jesús habló la palabra de Dios, hubo gente que dice la palabra que no cabía la palabra de Dios en su corazón. Aquí lo dice. ¿Sí lo entendemos o no lo entendemos? Sí. Dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, esta es una ocasión, fíjese bien. Habló suponiendo desde Moisés, y la gente no entendió la palabra de Dios. En cuanto, mire bien, les acaba de dar un mandamiento Moisés, y en menos de 40 días que Moisés subió al monte a orar, ellos ya estaban en la idolatría, haciendo lo contrario
que Moisés les había dicho. Y que no diga nadie que no, porque antes de que Moisés subiera al monte y que Dios le diera las tablas de la ley, antes de eso, Dios ya le había enseñado por medio del mismo Moisés al pueblo acerca de la idolatría. Ya le había enseñado, y eso está en la Biblia. Entonces, Moisés se desaparece un momento, y en ese momento, hermano, el pueblo se vuelve a la idolatría. O sea, no entiende la palabra, no obedece la palabra, no haya cabida en la gente la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Dios llamó a un hombre, bueno, lo llamó que siendo un niño todavía, Samuel, dice que Dios le empezó a revelar algo a Samuel, y escuche lo que dice: yo voy a hacer una cosa grande en Israel, que cuando lo oyeren le retiñirán ambos oídos. ¿Qué significa? Les van a zumbar los oídos, les van a doler los oídos, se les van a mover los oídos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando llega al corazón, hermano, la gente sale a flote lo que la gente es, lo que la persona es. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y así pasó con la mayoría. Mucha gente, ¿sí? Muchísima gente, hermano. Los que no se han ido en contra directamente, porque eso ha sido en contra de la palabra de Dios. Los que no se han ido en contra directamente, hermano, los que menos, hermano, no han prestado la atención suficiente a la palabra de Dios. No la prestan. Uno de ellos, uno de los principales que el profeta todavía le reclama a Saúl y le dice el prestar atención a la palabra, porque Saúl obedeció a la mitad la palabra. Le dice: vas a ir y vas a acabar con Amalek, vas a acabar con todo el pueblo. Y Saúl dice: sí voy, y fue, pero perdonó lo mejor de las ovejas y perdonó al rey y lo trajo con vida. Entonces no hizo tal como Dios le había dicho. Entonces la cumplió, ¿qué? A medias, o a menos de medias. ¿Sí? ¿Por qué no lo obedeció ahí? Bueno, dice la palabra que no prestó atención. ¿No prestó qué? Atención. Por eso, cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra y empieza a predicar la palabra, les dice, muchas veces estando en esta tierra, les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, quiere que la gente escuche ¿qué? Bien la palabra de Dios. Que escuche bien la palabra de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis, cuando habla en el capítulo 2 y 3, cuando habla los mensajes a las 7 iglesias, termina, sin lugar a dudas, en cada una de las iglesias, en cada uno de los mensajes, termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Porque es importante oír la palabra. Oír la palabra. Ok, hasta ahí puedo pasar con mucha gente, hermano, que hubo en la palabra de Dios, que no entendió y no escuchó y no obedeció la palabra de Dios. No lo obedeció. ¿Sí? Algunos por una razón, algunos por otra, algunos por otra, algunos por otra. Todos tenían, como desde el principio Adán y Eva, excusas. ¿Cuál fue la excusa de Adán por no cumplir la palabra de Dios? Eva. ¿Cuál fue la excusa de Eva por no cumplir la palabra de Dios? La serpiente. ¿Y la excusa de la serpiente? El diablo. Aún así Dios los enjuició a los tres y aún condenó a la tierra o maldijo a la tierra, porque no escucharon la palabra, no la atendieron. Y mucha gente, hermano, ha pasado así desde el principio. Desde el principio, el que le siguió fue Caín, hermano. Él, conociendo la palabra que debería de haberse acercado con sangre, hermano, se acercó con legumbres, con obras. Escuche, desde ahí hay una gran revelación. Escúchelo. La salvación que nosotros tenemos no es por obras, es por fe. Y esa fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Debemos hacer obras para demostrar que Dios vive en nosotros y que somos salvos. Pero por esas obras jamás alcanzaríamos el cielo. Somos salvos por fe. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Entonces, mucha gente, hermano. Y así hay una infinidad de ejemplos en la Biblia, desde el principio hasta el fin de la Biblia.
Una infinidad de gente que escuchó la palabra, pero que no la quiso entender. Unos se fueron en contra directamente, atacaron a los profetas. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que a unos apedrearon, a unos mataron, a unos se cerraron, a unos los maltrataron, a unos los encarcelaron, a unos hicieron cuanta cosa con sus profetas. ¿Por qué? Porque hablaban palabra de Dios y la gente fue en contra de la palabra que ellos predicaban. ¿Cuántos alaban, Señor, hermano? Amén. Entonces, así hubo muchísima gente. Y los que menos, hermano, cuando Jesús viene y le dice, mi palabra no haya cabida en ustedes, no cabía la palabra de Dios en su corazón de la gente. Fíjese qué triste, ¿verdad? Qué triste, qué triste. Y cuando el apóstol Pablo está predicando, hermano, llega a predicar a Tesalónica y les empieza a predicar, hermano, y la gente se le va encima. La gente ataca, pero escuche bien. No atacó al apóstol Pablo por quien era el apóstol Pablo. Atacó porque él estaba hablando, ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a alabanza, hermano. Y va a otro lado, hermano, y dice que lo mínimo que hicieron fue que se burlaron de él. Ay, te vamos a ver en otro día. O sea, no quisieron creer. Aquí vamos a ir viendo algunos puntos muy importantes, hermano. Fíjese bien. Número 1, con la palabra de Dios tiene uno que abrir, ¿qué? Los oídos. No solamente los espirituales, sino los oídos naturales. Escuchar la palabra de Dios. Estar esforzados a oír, ¿qué? Palabra de Dios. Pero ahí, hermano, hay una palabra, hermano, que dice así, que hay gente que ha escuchado la palabra, pero que no le ha beneficiado. ¿Por qué? Porque no han usado su fe, o porque no fue acompañada de fe. Entonces, dos cositas, escuchen. Tenemos que oír, y la otra tenemos que, ¿qué? Creer a la palabra. Y la palabra de Dios dice así: creer a su palabra, creer a sus profetas y seréis prosperados. O sea, es creer a la palabra de Dios. Creer a la palabra. Ok, hasta ahí espero que lo veamos comprendido. Otra cosa más aquí, mire. Recuerdo a otro hombre, a un profeta de Dios, que cuando Dios le dio un mandato, ¿sabes qué? Te vas a levantar y vas a ir a tal lugar. Parece que le dijo, vete al otro lugar. Te vas a levantar y vas a ir a predicar. ¿A dónde lo mandó a predicar? ¿Se recuerda ese profeta? ¿A dónde? ¿Ah? No. A Nínive. A Nínive. Levántate y ve a Nínive, le dice Dios al profeta Jonás. Y él se levanta y se va a donde dijiste, David. A Tarsis. O sea, lo contrario. O sea, ¿no entendió? Hay un castigo fuerte, hermano, acerca de lo que no escuchan bien la palabra de Dios, o los que no atesoran la palabra de Dios. Hay un castigo ahí, ¿sí? Está en el libro de Oseas. No lo vamos a buscar, pero dice así: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero no dice plenamente que le faltó, dice que ellos menospreciaron la palabra. La menospreciaron. Entonces, ahí ya vamos empezando a entrar al corazón, al corazón. La gente, ¿cómo puede funcionar bien en el cristianismo? ¿Cómo puede caminar bien en el camino que Dios ha trazado para él? Debe de oír bien la palabra, debe de creerla, debe de obedecerla y practicarla. Pero ¿sabe qué? Tengo muchos años predicando la palabra y estoy en la misma condición que la palabra de Dios, que muchos profetas, que muchos apóstoles, que muchos predicadores, que le dicen a las personas, ¿sabes qué? Haz esto, y hacen todo lo contrario. Y la gente sabe, ya le repetí, que debe oír, que debe creer, que debe que dijimos, obedecer, y debe ¿qué? Practicar la palabra. Y usted va bien más o menos, pero por eso le traigo esta palabra hoy. Vamos a ver, porque aquí es donde vamos a aterrizar el punto. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? No, o sea, mire, le voy a decir así. Aunque lo sepamos y aunque nos querramos esforzar, muchas de las veces no podemos. ¿La verdad? ¿O sí? ¿O es bien fácil? No.
estoy recordando a mi maestro. Ese maestro me dijo así, porque yo le he dicho que él llegaba y me hablaba así, siempre bien duro y certero. Siempre fue duro. Y me dijo, pues tienes que hacer esto, hablando de la palabra de Dios. Y yo le contesté esta palabra: voy a tratar. No, hombre, parece que lo ofendí. Casi se regresa y me golpea. Y me dijo así, escuche, a ver, trata de ser un elefante. ¿Vas a ser elefante? Digo, pues no. Entonces él me dijo así, literal, entonces no trates, hazlo. Aunque me dijo eso, yo dije, bueno, eso está bien. Pero al intentar hacerlo, tampoco podía. ¿Sí o no? Pasa la señora, hermano. Entonces vamos a leer lo que leímos hoy, porque aquí está el grueso de la palabra para nuestras vidas. Y fíjense que bueno, porque ocupamos más tiempo de adoración y alabanza y oración y todo estuvo bien, y me quedé poquito tiempo de predicación, pero aquí casi vamos a ir avanzándole muy bien. Amén. Vamos a leer, allí vamos a regresar ¿a dónde empezamos a leer? ¿Alguien me puede recordar? ¿Hechos qué? Hechos 17. Y vamos a ver ahí. Y con respecto a esto es lo que oro a Dios y deseo de todo corazón que usted lo pueda obtener hoy. Pásala a la hermano. Amén. Es una realidad. Aquí, ay Padre, cuando yo la leí, de hecho, esta palabra ya tenía como unos 2 o 3 meses que ya había estado ahí en mi corazón. Se lo va a dar, pero no había tenido la oportunidad porque vienen otras. Pero dije, no, esta se la vamos a dar porque esta es de Dios para su vida. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Amén. Aleluya. Hechos 17. Déjenle encuentro Vamos a leerle desde el 10. 17:10 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Usted dé lectura a la primera frase del 11. ¿Cómo dice? Hasta ahí. Otra vez vuelvo a leer. Otra vez vuelvan a leer fuerte. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y estos eran más que nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea, aquí dice la palabra, porque llegaron a Berea a predicar. Perdón, Berea era una ciudad. Una ciudad. Dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, entraban a predicar, entraban a hablar la palabra. Y en el 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Entonces, escuche, porque aquí es donde viene lo importante de esta predicación, ¿no? Esta predicación. Lo más importante que usted puede tener delante de Dios es tener un corazón noble. Yo ahorita, fíjese, eso está en el espíritu. Ahorita, cuando estaban orando, alguien oró, alguien dijo, dame un corazón limpio, un corazón que te adore. ¿Verdad que sí lo oyeron o no? Yo sé que los que lo oyeron, los que no, oraron. Amén. Entonces, escuche. Dice aquí la palabra que esta gente era más noble que los que estaban en Tesalónica. ¿Pero qué entendemos por ser nobles? La nobleza tiene que ver con la naturaleza del hombre, del ser humano, lo que hay dentro de su corazón. La nobleza, eso está en el corazón. Escuchen, eso no se aprende a hacer, eso no se aprende ni practicando, con eso se nace.
Repito, ¿con eso qué? Sí. Pero ¿quién es el que nace? El que nace de nuevo. ¿El que qué? Nace de nuevo. Entonces la persona que nace de nuevo, esa persona empieza a manifestar un corazón ¿qué? Noble. ¿Y qué es esa nobleza o cómo se puede, cuál es el principio de esa nobleza? Tiene que ver con dos palabras del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre. ¿Cómo es la mansedumbre? Fácil de conducir o dejarse conducir, o que a la persona diga, párate, siéntate, se acabó. ¿Me entienden? Esa es nobleza. No, es que está abusando el hermano de mí. No, nadie abusa de nadie. La palabra, no, nadie abusa de nadie. Ahora, antes de continuar con esto de la nobleza, le tengo que decir algo más. ¿Por qué razón la palabra no entra o no haya cavidad en la vida de la gente? ¿Por qué razón? Porque la gente tiene un corazón endurecido. Porque la gente quiere hacer lo que ella quiera. Hay mucha gente que se ha ido equivocadamente, dice, pues sí, si verdaderamente soy libre, voy a ir a hacer mi vida como yo quiera porque soy libre. Eso no es libertad. Dicen que eso es ¿qué? Libertinaje. La verdadera libertad tiene leyes, la verdadera libertad tiene orden, la verdadera libertad tiene obediencia. ¿Cuánto se alaba al Señor por eso, hermano? Amén. El mar está libre y puede irse por donde quiera, pero Dios le dijo, de aquí no pasarás y de ahí no pasa. ¿Cuánto se alaba al Señor, hermano? Y cuando viene un tsunami, pues el mar sale, pero vuelve a regresar a donde Dios le dijo que se tenía que quedar. Amén. Entonces, esa nobleza tiene que haber un fruto en el corazón y tiene que ser, ¿cómo se llama? Mansedumbre. Con la mansedumbre, hermano, es importante ahí. Pero ahora, ¿cómo obtengo esa nobleza? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo la obtengo? Esa nobleza, vamos a ir aterrizando esto. Esa nobleza y la mansedumbre, escúcheme bien, eso yo lo aprendí también del pastor, no del maestro, del pastor. Cuando se muera en nosotros el egoísmo, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, aún anhelos, y que parecen buenos, pueden ser buenos, pero tal vez, escúchelo, tal vez delante de Dios no son tan buenos. Por ejemplo, Jesús tenía un anhelo. ¿Cuál se la oración por eso? Amén. ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era su deseo? Él fue a orar al Padre en los últimos días o en el último día de su vida en esta tierra o antes de ir a la cruz del Calvario. Él fue a orar al Padre. ¿Y cuál era su deseo? No. Pasa de mí esta copa. Y tal vez era bueno. No iba a batallar, no iba a sufrir, no iba a padecer, y eso era bueno para él, en su carne, en su yo, en su ego. Pero ¿qué dijo Jesús? Sea como tú quieres y no como yo. Desde el principio él vino a poner ejemplo de la dirección que se debe de seguir si quiere ser un buen cristiano. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que 3 años antes de eso se empezó a levantar un hombre por ahí en el medio del desierto y empezó a jalar a las multitudes, y multitudes iban a él y eran bautizadas por Juan en el Jordán. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y Juan les hablaba bien durísimo y aún así la gente iba. Pero dentro de toda esa gente que iba, llegó Jesús. Y él dijo, yo he venido para obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces escuche, porque aquí vamos a ir avanzándole más.
Se debe de tener o pensar en tener un corazón ¿qué? Noble. Manso. Dijo el Señor Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué la gente vive afligida? ¿Por qué la gente vive en ansiedad? ¿Por qué la gente tiene problemas, hasta enfermedades? ¿Por qué, hermano? Por el afán y la ansiedad que hay dentro de ellos muchas veces. Muchas veces. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Jesús dijo así: venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es humilde, hermano? No habla de pobreza, habla de un corazón sencillo. Eso lo aprendimos, hermano, desde que leímos el Salmo 51, hermano. ¿Cómo dice el Salmo 51? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, un corazón noble, un corazón humillado. Pero ¿cómo le hago ahí, hermano? Y debe de ser manso. ¿Cómo le hago? Porque ahí es donde viene lo importante. Era donde vamos. Debe de morir ¿qué? El yo, el egoísmo. De hecho, la mayoría de las religiones han surgido por el egoísmo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una revelación, este tiene otra, y cada quien tiene sus propias revelaciones. Por su egoísmo. Muchas de las veces por no saberse ajustar a unas leyes que hay en un lugar. Egoísmo. Entonces, debe de morir el yo, el egoísmo, ahí. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle ahí, hermano? Yo creo, y esto es algo personal. Eso debe de estar dentro de nuestro corazón. Dentro de nosotros. Así como la naturaleza que tenemos heredada de nuestros padres, así tenemos que tener esa naturaleza heredada de nuestro Padre Celestial. Miren, aquí ya voy aterrizando un poquito más. Dice la gente, los de la ciencia, que por ejemplo, que los hijos o la descendencia o los hijos adquieren rasgos no solamente físicos, sino aún emocionales. Los hijos y los nietos los adquieren, los reciben. ¿Sí? Se pareció a su abuelo, así como era su abuelo, así es este. ¿Sí? ¿Cuántos han oído eso? Y sí es verdad. Y sí es verdad. ¿Sí? Si el abuelo era mujeriego, el nieto le va a salir mujeriego. Si el abuelo era tomador, el nieto. Y no es que sean maldiciones, no, hermano, es que viene. Si el abuelo era celoso, el hijo le va a salir el celoso. Y se hereda, hermano. ¿Sí? Y a veces uno no se da cuenta, pero eso no es tanto problema, porque eso es algo natural. Y cuando viene a Dios, el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Cuándo salva al Señor? Pero escuchen, ¿qué debemos de heredar de nuestro Dios? Escuche lo que perdió Adán y Eva desde el principio. ¿Qué perdió? La imagen y la semejanza de Dios. Dice la palabra que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí alaba al Señor por eso, hermano? Pero cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron un hijo conforme a su semejanza, o sea, ya estaban muertos. Pero cuando venimos a Dios, nosotros heredamos esa semejanza nuevamente. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces, eso viene a nuestra vida. Y cuando nosotros vemos a Jesús, vemos que Jesús fue obediente. Vemos que Jesús tuvo un noble corazón. ¿Qué tan noble fue? ¿Qué tan noble fue, hermano? Que dice la palabra que cuando le pegaron, cuando le injuriaron, cuando lo maltrataron, hermano, dice que él no abrió su boca. Y dice en el libro de Isaías, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermano, nosotros va a salir dentro de nosotros, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, la nobleza para nosotros poder entender la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Para comprenderla. Ahora, hasta ahí espero que vaya a la mitad. Ahora vamos al siguiente punto que quiero tratar aquí. Ahí en el 11, ¿lo tiene en el 11? 17, 11.
Y estos eran más nobles que Tesalónica. Yo deseo con todo mi corazón, hermano, que cada uno de ustedes y todos los que pertenecen a la iglesia Alto Refugio lleguen a tener o tengan un noble corazón. Amén. Un corazón noble. Amén, amén. No deseo, y se lo voy a decir, también es algo personal, no deseo, escuche, no deseo en algo personal batallarle los últimos días de mi vida con personas que no tengan un noble corazón. No, yo o algo más personal, le dije a mi esposa hace muchos años, tú y yo vamos a vivir juntos toda la vida, así de que nos la llevamos tranquila. Y me dijo, amén, amén. Y nos la llevamos tranquila, con respeto. Nos la llevamos tranquila. Pueden pasar 5 o 6 meses, un año. No hay una mínima discusión de ninguna especie. Ahora escucha, es lo mismo que yo deseo con la iglesia. ¿Pero qué necesitamos tener? Un noble. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, para eso, dice aquí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Escuche. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ándele. Aquí viene una muestra de cómo es una persona si realmente tiene un noble corazón. ¿Cómo es? Una persona que tiene un noble corazón dice que va a recibir la palabra ¿con qué? Con toda solicitud. ¿Pero qué es con toda solicitud? A ver, ayúdenme. ¿Necesidad? No. Con fe. Por ahí. Con una muy buena disposición. Disposición. Estar dispuestos, mire, me estoy tratando de avanzar, pero me regreso tantito. ¿Por qué la gente no recibe la palabra con una buena solicitud ahí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces ya viene predispuesto. El hermano predica así, va a hablar así, ya viene predispuesto. Hoy le toca predicar a la hermana y hoy no voy a ir el lunes. ¿Ya? No voy. O sea, ya hay una predisposición ahí. Usted no viene a ver al hermano, usted no viene a ver al hermano, usted no viene a ver al pastor, usted viene a ver la palabra de Dios. A ver la palabra de Dios con salvación, hermano. Entonces dice aquí, número 1, dice que cuando una persona realmente tiene un corazón noble, dice que va a recibir la palabra con toda ¿qué? Solicitud. Amén. O sea, sí, recíbala. Debemos recibir la palabra, pero escuchen, no la que nos conviene. Porque a veces queremos recibir la palabra cuando nos conviene. Y estaba pensando en eso. Mire, la mayoría de la gente, aún de los profetas, ¿sabe por qué se levantan las iglesias inmensamente grandes? ¿Por qué? Porque les hablan lo que la gente quiere oír. Pero cuando les hablan la palabra de Dios, ahí es donde te truenan las cosas. Yo muchas veces he tenido esa guerra en mi vida. Le he dicho, Señor, ya les voy a hablar así más suave, más bonito para que les guste a la gente. No, mano. Nunca he podido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra y un día Dios me tomará cuentas. Y así sean muchos, así sean pocos, pero yo hablaré la palabra que está directa como viene la palabra. ¿Cuántos alaban, Señor, hermano? Entonces, con toda solicitud, recibe la palabra. Amén. Pero dice un punto número 2 aquí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando. Yo estoy seguro porque los conozco, que el 5% de la iglesia son los que llegan a escudriñar el mensaje después de que se les enseña. Si no es que menos. A lo mejor, bueno, quise tener fe. Le voy a decir algo, mire, escúchalo bien. Cada vez que el pastor predicaba en la iglesia, yo llegaba a mi casa y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y volví a revisar la palabra. Dijo esto. ¿Por qué dijo esto? ¿Y por qué dijo? Y al otro día yo llegaba y oye, pastor, ¿por qué dijiste esto? A ver, dime dónde está. Mira, aquí dice así. Y ya me enseñaba otra cosa más.
sea, no debemos irnos así, ya no me interesó, porque no hay interés en la palabra. Pero esa gente que tiene un corazón noble, sí le interesa la palabra. ¿Cuánto se alaba al Señor, hermano? Y las escudriña, hermano, y aprende de la palabra. Y cuando no entiende una palabra, hermano, la busca y dice, la busca. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si a usted se le pierden 100 pesos, es más, hasta 10 pesos, ¿los deja ya por perdidos? No, Y menos era para alcanzar a comprar el kilo de tortillas, ¿verdad? Los anda buscando. Pues así deberíamos de buscar la palabra de Dios. Cuando uno, no entendí esta palabra, ¿qué quiere decir esta palabra? Pues hay que buscarla. ¿Qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Cuántas alabanzas, hermano? Dice aquí que ellos escudriñaban la palabra. Entonces, yo cuando escuchaba la palabra, antes que la escuchaba, cada día yo iba a mi casa y yo empezaba a escudriñar la palabra. Dijo esto, dijo aquello. Empezaba a estudiarla, y quería aprender más y más. El día de hoy, cuando vengo yo y yo soy el que predico aquí la palabra, en la noche, si son las 11, a veces cuando ya no tengo fuerzas al otro día, pero mientras tenga fuerza, si es a las 11 de la noche o a las 12, que ya puedo ver la predicación, la vuelvo a ver cómo estuvo esto, a ver cómo, y yo mismo escudriño la palabra. Yo le pregunto, ¿usted la escudriña? Entonces quiere decir, escúchelo, quiere decir que la palabra de Dios no se equivoca. Quiere decir que Él nos está pidiendo que tengamos un corazón noble. Y para eso necesitamos demostrar que tenemos un corazón noble. Y si tenemos un corazón noble, vamos a recibir la palabra con solicitud, con presteza. Sí, yo quiero, yo deseo, yo la necesito, venga. Pero cuando ya la recibí, cuando ya la tengo, voy y la escudriño. A ver, Señor, esto. Escudriñarla es como digerirla. Casi voy a terminar así, ya se me acabó mi tiempo. Bueno. Cuando usted va y la escudriña y se digiere, escúchelo, viene dentro de su vida una parte que dice la palabra así, escúchela bien. Él producirá en vosotros el querer como el hacer según su santa y buena voluntad. Y entonces usted va a poder ser un buen cristiano. Entonces usted va a poder ser un buen adorador. Entonces usted va a poder ser una persona que no dude cuando venga la prueba. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Porque hay mucha gente, hermano, que por no tener esa base en su corazón, cuando vienen las cosas difíciles, se va para un lado, para otro, se tambalea. Pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces vamos a decirle al Señor, hermano, así en esta ocasión: dame un nuevo corazón. Porque yo estoy pensando mucho, vamos a cantar ese canto, dame un nuevo corazón, aleluya. Y vamos a orar al Señor, vamos a decirle, sí, quiero ese corazón. No un corazón que mire, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que predicó el pastor. Yo no estoy, le voy a decir, y ya terminé. Las únicas veces cuando yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor o con la persona que está predicando predica, es cuando no está en la palabra de Dios. Y así me he encontrado a muchas personas que, a ver, hermano, predicaste esto y no está en la Biblia, ¿por qué lo predicaste? Bueno, se equivocó, ¿sí? Pero de ahí en fuera nosotros debemos de oír la palabra, creer la palabra, y para creerla debemos recibirla, necesitarla, recibirla y escudriñarla. Y la fe. Y la fe, creerla. Pues alaba al Señor, hermano. Póngase en pie, vamos a decirle, Señor, dame un nuevo corazón, aleluya. Vamos a cantarlo conmigo, aleluya. Así suavecito, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo tengo esa fe, esa confianza que esta iglesia va a ser completamente, hermano, va a ser completamente establecida, confirmada. Y ahorita vamos a leer esa palabra, hermano, y con esto voy a terminar después de este canto. Aleluya. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Sí, Señor, gloria a tu nombre. Aleluya. Sí. Cántelo conmigo, aleluya. Dame un nuevo corazón, Señor,
un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame nuevo corazón. Vamos diciendo.
Te adoramos, Señor. Gracias por estos hermanitos, Señor. Yo sé que ellos tienen un noble corazón, Señor, para oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Yo sé que ellos tienen un corazón dispuesto para oír tu palabra, Señor. No solamente hoy, sino todos los días, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Y te damos muchas gracias porque tú nos alimentas con ella nuestros corazones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendícelos, Señor, y que nadie, Señor, que ha escuchado tu palabra, Señor, quede igual, quede indiferente. Nadie puede quedar indiferente a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Gloria a tu santo nombre, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Padre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Le damos muchas gracias a Dios también por la palabra que nos habló. Que Él dice que está con nosotros. ¿Cuántos creen que Él está con nosotros? Vayas a su casa bendecido. Vayas a su casa con la palabra de Dios en su corazón. Y piense que la va a poner por obra y practíquela, aleluya. Yo le voy a dar esta palabra en bendición a su vida, aleluya. Escúchela. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios le gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias. Dios le bendiga mucho. Esta semana con ustedes, ¿no?